Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Maduro le quita 5 ceros al Bolívar y lo ancla al petro. El presidente Nicolás Maduro anunció este miércoles que la entrada del nuevo cono monetario al país se prorroga para el 20 de agosto y el Bolívar soberano llegará con 5 ceros menos, además anclado al petro. Anunció que la reconversión monetaria basada en la recuperación de la prosperidad económica va a arrancar el próximo 20 de agosto en forma definitiva con la circulación del Bolívar soberano. Un nuevo cono que va a tener una nueva modalidad de anclaje al petro, la criptomoneda venezolana, un nuevo sistema soberano para estabilizar y cambiar la vida del país de manera radical, dijo Maduro en cadena nacional desde el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores. Y agregó, el 20 de agosto tendremos el cono monetario circulando, tendrá dos componentes, cambio de cono monetario y la reducción de 5 ceros a través del Bolívar soberano, una base de cambio basado en el petro que, como todo el mundo sabe, se determina de acuerdo a la cesta petrolera del mercado internacional. El anclaje de la moneda venezolana, que tendrá denominaciones hasta los bolívares 550 millones actuales, a la criptomoneda, indicó Maduro, permitirá darle estabilidad al nuevo bolívar, eliminando la hiperinflación que ha asolado en los últimos meses al país, a la que calificó como cruda y producto de la guerra económica. Además, el mandatario anunció también que firmaba un proyecto de reforma a la ley de ilícitos cambiarios para flexibilizarla y permitir la inversión necesaria para la economía venezolana, eliminando muchos de los delitos que están contemplados en la legislación luego de 16 años ininterrumpidos de control de cambio. Como tercera medida, Maduro anunció que se tomará una serie de decisiones para el fortalecimiento de las reservas internacionales, entre ellas la flexibilización de las monedas que forman parte de las reservas, como dólares, yuanes, euros y otras monedas. Además, anunció que se otorgará directamente un bloque de la faja petrolífera del Orinoco con reservas probadas de 29 mil millones de barriles para que el producto de su explotación vaya directamente a las reservas del Banco Central, muy afectado por el financiamiento de los déficits de PDVSA. Finalmente, la cuarta medida es una exención de impuestos y aranceles por un año a la importación de bienes de capital, insumos y otros bienes destinados a la producción tanto agrícola como industrial. Maduro pidió el apoyo de todo el país a las medidas de lo que llamó Plan Económico de Recuperación en fase de desencadenamiento y anunció que llevará la discusión de estas medidas al Congreso Ideológico del PSUV, que se realizará esta semana. La cadena de Nicolás Maduro es el principal titular de casi toda la prensa venezolana el día de hoy. Así, Diario 2001 nos dice, ahora le quitarán, hace la acotación, 5 ceros al Bolívar a partir del 20A. El presidente Nicolás Maduro corrió por 2 semanas más la reconversión monetaria anunciada para el 4 de agosto. Informó que el nuevo cono monetario estará anclado en el petro, lo que hoy marca 100.000 se etiquetará en 1 el mes que viene. Mostró en cadena los billetes, 1 millón de bolívares. 1 millón de bolívares de 1998 se vuelven 1 centavo de bolívar a partir del 20 de agosto. 1 millón de bolívares en el año 1998 eran $2.000. Hoy ya no sé ni cuánto es, porque si me pongo a sacar la cuenta me enredo. Más titulares. El Universal le da por otro ángulo de la información, dice exoneran importación de bienes y materias primas para la producción. Finalmente el Bolívar soberano circulará a partir del 20 de agosto, tendrá 5 ceros menos y estará anclado al petro. Y por ejemplo, últimas noticias, nos dice eliminarán 5 ceros al Bolívar. El presidente Maduro anunció que el nuevo cono monetario comienza el 20 de agosto y además da el resto de las medidas. Ordena exonerar de impuestos y gravámenes a las importaciones de bienes de capital como repuestos, materia prima e insumos por un año. Y otra información que también dijo ayer Nicolás Maduro y que quedó un poco en veremos es harán un censo nacional del sector transporte. Uno se pregunta si Maduro quiere un censo nacional del sector transporte porque sencillamente no pide la base de datos que está en el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, INTT.
debe ser que tal base de datos pues no existe. Sin duda hay algunos anuncios interesantes allí, gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, son las 6:36 de la mañana, hay algunos anuncios interesantes allí, quizás el más interesante, como dicen los economistas, es la eliminación o la, digamos, desactivación de buena parte de los delitos contemplados en la ley de ilícitos cambiarios. También parece interesante esto de tratar de promover la producción nacional. Lo único que uno puede preguntarse a estas alturas es que producción con qué empresas, con qué gente, con qué infraestructura, con qué superestructura industrial, con qué electricidad, con qué puertos, con qué aeropuertos, etcétera, etcétera. Estos anuncios hubieran sido muy buenos en 2013, lamentablemente Nicolás Maduro se tardó 5 años, por lo menos 5 años en hacerlo, y hoy el daño parece ciertamente irrecuperable. También uno podría pensar, siendo mal pensado, que como hicieron los esclavistas en el siglo XIX, bueno, los chavistas en el siglo XXI se dan cuenta de que el comunismo no les sirve, como hicieron en la Unión Soviética en 1991. El comunismo no les sirve y se convirtieron ellos mismos en los nuevos capitalistas. Además, viendo lo que vamos a ver en el resto del programa, pueden estar pensando que el único sitio donde tienen seguros sus capitales es en Venezuela y entonces les conviene reconvertirse en empresarios. De hecho, Maduro hablaba ayer de una nueva clase económica venezolana, una nueva clase económica venezolana, seguramente compuesta por muchos de los actuales miembros de la boliburguesía. El Nacional trae reacciones inmediatas, muchos portales traen reacciones inmediatas a las declaraciones de Maduro. Lo titula así: la mirada de los expertos luego de la reducción de 5 ceros a la moneda. El desmoronamiento de la fuerza de la moneda se remonta al gobierno de Hugo Chávez, que en el año 2008 le restó 3 ceros a la moneda. Henkel García, analista e instructor de finanzas y director de Econométricas, señaló que el anuncio, a su juicio, agravará la crisis de efectivo debido a que no hay billetes de baja denominación y traerá mucha confusión entre los ciudadanos. Luis Oliveros, economista, cuestionó la medida debido a los costos de varios servicios en Venezuela, que explicó se dificultará el pago de los mismos. Orlando Ochoa, economista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, indicó que a su juicio de antemano el nuevo cono monetario no existe. Y este tema de los precios relativos, o sea, este tema de que un litro de gasolina esté costando 1 bolívar o 6 bolívares, bueno, es una de las cosas que preocupa a los economistas. Pues seguramente eso se ajustará, tendrá un ajuste muy fuerte y bueno, ahí verán qué hace la gente con la gasolina o para pagar la gasolina. Últimas noticias, nos dice: presidente remitió a la ANC proyecto de ley de ilícitos cambiarios. El jefe de Estado pidió a Diosdado Cabello iniciar un debate abierto y libre para dar un vuelco total en esta materia a la Asamblea Nacional Constituyente Plenipotenciaria. Y allí también se ve que el gobierno, en esta intención de montar su institucionalidad paralela, bueno, va a hacer esto por el canal que no corresponde. El canal que corresponde es la Asamblea Nacional, que seguramente estaría más que gustosa de discutir un desmontaje del control de cambio. En todo caso, uno puede decir que posiciones como las de Jesús Farías son las que se están imponiendo en el gobierno. Los economistas también señalan que no tiene mucho sentido, por no decir que no tiene ningún sentido, anclar el bolívar soberano que tú controlas al petro, que es algo que también que tú controlas y está sancionado. Además, no tiene mucho sentido esto. No tiene mucho sentido esto, además anunciando nuevos bonos. O sea, si habló en algún momento Nicolás Maduro de la disciplina fiscal, pero todo este programa, o sea, todo este desastre se ha montado a partir de la indisciplina fiscal del chavismo en 20 años. El chavismo gastó como si lo que se gastara no importara, y al gastar como si lo que se gastara no importara, llegamos a la ruina que enfrentamos hoy. Primero te gastaste todo lo que te entró,
luego te gastaste todo con lo que te endeudaste y ahora estás llorando por los rincones porque sencillamente no te prestan más. Por cierto, Nicolás Maduro dedicó buena parte de su cadena de ayer, o todo el comienzo de su cadena de ayer, a llorar por los rincones porque la banca internacional ya no quiere prestarle. Y la Patilla nos dice lo siguiente: tras 5 años de descalabro, Nicolás Maduro reconoce el fracaso de su modelo económico. Este martes, el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional admitió que han fracasado en las propuestas de los modelos económicos socialistas y aseguró que Venezuela pide a gritos una revolución económica productiva. Desde el Palacio de Miraflores, durante lo que denominó una jornada de revisión, recuperación y crecimiento económico, Maduro admitió que las fuerzas productivas revolucionarias han fallado. Soy capaz de decir que en el desarrollo de las fuerzas productivas, compañeros, hemos fallado. También hizo un resumen de la historia económica de los 100 años, de los últimos 100 años, basado en los precios del petróleo, y yo debo decir que eso era mentira tras mentira tras mentira. Era una ametralladora de mentiras lo que decía Nicolás Maduro ayer durante el comienzo de la cadena. Todas estas, el dólar oficial que expresa la tasa de las remesas DICOM sigue moviéndose. La tasa de cambio de remesas familiares de ZUM se ubicó en 2.900.000 bolívares. La nueva tasa de cambio se aplicará a partir de este miércoles. La casa de cambio ZUM informó este miércoles que la tasa de cambio se ubicó en 2.900.000 bolívares por dólar. La cifra supone un incremento de 400.000 con respecto a la tasa anterior de 2.500.000 anunciada el pasado 3 de julio y se va acercando y con mucho al innombrable, y esto también es una señal de que el desmontaje del control de cambio está muy posiblemente en marcha. Ahora hay que ver qué tensiones genera eso a lo interno del gobierno. Ayer por lo pronto no tuve yo el desagrado, porque decir el placer es un exceso, de escuchar el programa de Diosdado Cabello. Estoy diciendo que no tuve el desagrado, o sea, no vayan a creer que yo me puse a ver ese programa. Debería haberlo visto, pero no lo vi. Pero me hubiera gustado verlo por saber qué opinaba Diosdado Cabello de lo que se anunció minutos antes. Probablemente Diosdado Cabello, quien representa la línea dura de controles del gobierno, no esté muy de acuerdo con esto, y Diosdado Cabello maneja mucho poder dentro del PSUV, un poder que quieren desmontarle a partir de este fin de semana en el Congreso Ideológico de ese partido, que se realizará en Caracas. José Guerra, en tanto, estuvo ayer en el programa de Enrique Capriles. Reapareció Enrique Capriles con su programa por Periscope. Dice: con esta inflación para febrero los nuevos billetes valdrán cero. El diputado de la Asamblea Nacional afirmó a El Nacional Web que a su juicio el nuevo cono monetario no frenará la hiperinflación. Depende de la inflación. Si se mantiene sobre 80% en el resto del año, para febrero los nuevos billetes van a valer muy poco, podrían valer cero, dijo Guerra en exclusiva El Nacional Web. Afirmó que el nuevo cono monetario no detendrá la hiperinflación. El diputado aseguró que a su juicio, si los billetes se empiezan a distribuir este jueves, los sistemas bancarios podrían estar listos. Lo problemático serían los cajeros, pero en 10 días podrían adecuarse los sistemas si hay suficientes billetes. Y el otro gran tema de la prensa venezolana en el día de hoy es el tema de la detención de 4 bolichicos en Miami. Por cierto, Nicolás Maduro decía que el siglo XX venezolano se había hecho en base a la captura de la renta petrolera por parte de una burguesía parasitaria. Lo dice el mismo día en el que están deteniendo a 4 tipos muy cercanos a su gobierno, a los que él por supuesto no menciona, por corrupción que, como decía Chugo Torrealba, ya no se mide en dólares, sino que se mide en puntos del PIB. Es una corrupción macroeconómica, me encantó el término y me lo quedo. Así, el Nuevo Herald dice: bolichicos acusados en Miami de lavar 1.200 millones de dólares de fraude cambiario venezolano, algo de lo que Tarek William Saab, fiscal general de la República, ni su antecesora, Luisa Ortega Díaz, dicen nada. Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro, dice el Nuevo Herald, y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de 1.200 millones de dólares obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario del país. Los empresarios, algunos de los cuales son identificados en la acusación como bolichicos,
son acusados de aprovecharse del gigantesco diferencial entre la tasa de cambio oficial y la del mercado negro para amasar ganancias estimadas en varios cientos de millones de dólares. En el centro de la acusación se encuentra el venezolano Francisco Convit Guruciaga, uno de los principales accionistas de la polémica firma Derwick Associates, cuestionada por obtener contratos poco transparentes en el sector de energía venezolano. Por cierto, este señor Convit no le da vergüenza manchar el apellido de su pariente Jacinto Convit, uno de los venezolanos más ilustres del siglo XX y del siglo XXI venezolano. La diputada Nora Bracho dice se perdieron 120.000 millones de dólares con la excusa de mejorar el sistema eléctrico. Sus declaraciones fueron emitidas en rueda de prensa a propósito de la sesión de la Asamblea Nacional celebrada esta vez en el Zulia, en lo que Bracho consideró un acto de solidaridad, sino un acto de preocupación ante la gravísima crisis que estamos viviendo en nuestro estado. Y la Asamblea Nacional aprobó declarar en emergencia el estado Zulia por la crisis eléctrica. Desiree Barbosa, legisladora y coordinadora regional de Voluntad Popular, exigió la renuncia del ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. Son las 6:46 minutos, vamos a la pausa, enseguida más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. En Corporación Novo Ideas ahora ofrecemos servicio técnico para tus herramientas eléctricas. Recupera tu inversión a precios bajos y con garantía para las reparaciones que le hagamos a tus tronzadoras, taladros, compresores, sierras y todos los equipos con los que trabajas. Todo puede volver a funcionar. Tenemos servicio especial para talleres y fábricas. Contáctanos por el 0212-618-6443 o 0424-294-8590. Recupera tus electrodomésticos con Corporación Novo Ideas. Compu Periquito Recargas, recarga de cartuchos de tinta y tóner al mejor precio. Hasta 70% de ahorro en costos de impresión. Nosotros llegamos a usted, prestamos servicio de retiro y entrega de cartuchos y tóner en 24 horas sin costo. Utilizamos tinta certificada para cada modelo y marca de cartucho. Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Bus Caracas. 0212-552-6930, 0212-551-9450 y 0424-243-2949. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. ¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:50 minutos, el principal titular del Nacional nos dice que la gente muere de mengua en los hospitales. El gremio de la salud cumplió 30 días de protesta. Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, afirmó que tienen una dotación que no supera el 3%, lo que obliga a un cierre técnico de los establecimientos. Es un verdadero holocausto,
al pueblo de Venezuela el que ha impuesto este gobierno. Señaló al lado, dice, centrales obreras respaldan paro nacional convocado por los profesores. Únete, CTV y Así Venezuela manifestaron su apoyo a la protesta de 24 horas fijada para hoy. La dirigente sindical Ana Yanes señaló que la acción es preparatoria de una gran jornada de reclamo en todo el país. FAPUB convocó a un paro nacional este jueves, dice el Nacional en sus páginas internas. La medida fue tomada para reclamar los bajos sueldos que reciben y exigir un nuevo modelo económico. La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios convocó un paro nacional de 24 horas para este jueves. La medida fue tomada para reclamar los bajos sueldos que reciben y exigir un nuevo modelo económico que garantice los derechos sociales de los venezolanos. FAPUB convoca a sus agremiados e invita a todos los sectores laborales del país a un paro nacional de 24 horas por salarios dignos, contra el hambre y por un nuevo modelo económico que garantice los derechos sociales de los venezolanos. Este jueves, informó la organización. Trabajadores del sector salud fueron recibidos en la conferencia episcopal, dice La Patilla, como parte de las acciones de protesta del gremio de la salud. Un grupo de enfermeras realizó una caravana hasta la sede de la conferencia episcopal venezolana para entregar un documento donde solicitan a la iglesia que se aboque a solventar los problemas ante la crisis humanitaria y tome una posición firme y se pronuncie ante la protesta convocada desde el pasado 25 de junio. Mientras tanto, los trabajadores de Pirelli, Firestone y Goodyear exigieron mejoras salariales. Esto nos lo dice Noticiero Digital. Trabajadores de las empresas fabricantes de cauchos Pirelli, Firestone y Goodyear del estado Carabobo se unieron este miércoles para exigir aumento del sueldo integral y mejoras en las condiciones laborales. Y estos señores como que no tienen ni idea de en qué país viven ni en qué empresa trabajan, porque estos tipos tienen que saber que hace 2 años que no producen un caucho. Entonces, en vez de pedir que les den las condiciones para ellos producir, para que les puedan pagar un sueldo, no, van directamente y se quejan donde el empleador, que no tiene ni cómo pagarles, que les paga un salario mínimo, que es de caridad, porque no venden un caucho desde hace 2 años. Bueno, fíjense, esto lo dice un señor que se llama Luis Alberto Álvarez, secretario general del sindicato Pirelli de Venezuela. Enfatizó que Pirelli solo ha producido un 7% de su capacidad en 2018. Tenemos 2 años sin hacer un caucho y a causa de la baja producción no nos quieren pagar sueldos dignos, expresó. Vaya y quéjese, señor Álvarez, ante quien se tiene que quejar, que es el gobierno. No se queje ante su empleador. Pero bueno, también hay gente que está muy equivocada en la vida, yo. Colapsó carretera de Santa Elena del Táchira por fuertes lluvias. 9 casas cayeron y otras 3 se encuentran en riesgo. Rubio está incomunicada de San Cristóbal. Hay un solo camino para llegar a la frontera con Colombia. Fiscalía busca a 3 personas implicadas en el asesinato de Biody Marzo, nos dice Últimas Noticias. El Ministerio Público ha ejecutado 2.771 acusaciones por delitos de homicidios. Son declaraciones de Tarek William Saab. Este es justamente el principal titular de El Clarín de Aragua. Agarran a 2 asesinos de Ebio, pisan los talones a otros 3. Y para terminar, 2 titulares. Gobierno aumentó precios de la harina de maíz, arroz de mesa, pasta y azúcar. Los nuevos precios para las presentaciones de 1 kilogramo son harina de maíz 748.000, pasta 1.640.000, arroz 808.000 y azúcar 606.000. Es decir, usted compra estas 4 cosas y ya se gastó su sueldo mínimo. Y para terminar, asesinan a tiros a detective jefe del CICPC en Caracas. Lamentablemente, antisociales asesinaron al detective jefe del CICPC, Jonathan Ramos, quien estaba comprando comida en un local comercial. Sujetos lo identificaron y le dispararon por la espalda. Estaba adscrito a la División de Homicidios de Altos Mirandinos, según informó el periodista Román Camacho en su cuenta Twitter y reflejó Noticiero Digital. Esto ocurrió en Caricuao el martes en la noche. Son las 6:54. Hasta aquí titulares de la mañana. Trabajamos para ustedes Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García y Jessica Velázquez en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y Pedro Garciotero frente al micrófono. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro